regreso en Matinal. Sigo en compañía de Percio Maldonado y ¿quién les habla? Marjorie Espinosa, para darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Estamos en compañía del doctor Eduardo Sanz Lobatón, quien es abogado y dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. Muy buenos días, Eduardo, ¿cómo te sientes? Muy, pero muy bien, contento de estar con ustedes de nuevo y lleno de optimismo empezando este 2014. Bueno, y nos decías fuera del aire que teníamos el privilegio de que esta es tu primera aparición en televisión en este año 2014. Así es, y en los últimos meses del 2013 también habíamos estado en un proceso... Perfil bajo ahí. Exactamente, un perfil bajo, pero aquí estamos a la carga de nuevo y Dios mediante seguimos. Y quisiera precisamente iniciar con un tema pues recurrente. Hablábamos también que lamentablemente en el 2014 iniciábamos con muchos temas recurrentes, pero uno de ellos es precisamente la demanda para anular la reunión que fue celebrada del CEN ante las instancias correspondientes y sobre todo frente a declaraciones del sector institucional que se lo atribuye realmente a no reconocer que ese sector que estaría impugnando pues es una minoría. Claro, Marjorie, te refieres a otra arista dentro de la batalla legal nacional e internacional que se lleva a cabo para restablecer el funcionamiento institucional del Partido Revolucionario Dominicano. Como ustedes saben, nosotros somos de los abogados que estamos postulando en los tribunales e inclusive ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hemos presentado ya una serie de recursos de revisión al proceso jurídico que viene llevándose a cabo a través de los tribunales nacionales, el Superior Electoral y el Constitucional. Y esto es todo parte, y la semana pasada se volvió a depositar otras demandas en nulidades de las resoluciones del Comité Ejecutivo Nacional del 1 de agosto, que lamentablemente no llenan ni por asomo los requisitos jurídicos que tiene que llevar el funcionamiento de un partido político. Pero todo eso son parte de la resistencia que se mantiene abierta hasta que no lleguemos en el Partido Revolucionario Dominicano a una convivencia mutua y a una paz institucional por la que yo abogo, por la que yo espero y a la que deseo que podamos arribar. Porque este país no puede seguir huérfano de una oposición política. Este país no puede seguir con un Partido de la Liberación Dominicana que nos ofrece estos tristes espectáculos. Usted ve que una elección al Comité Central, un organismo medio de un partido político que no se reúne, que no tiene ninguna funcionalidad, se gastan millones y millones y millones de pesos. Uno veía los letreros por todo el país, los anuncios, los dispendios del dinero del Estado en la elección de un organismo, de un partido político que no tiene esa trascendencia. Y eso es lamentable para la democracia dominicana y el PRD tiene que jugar su rol de oposición y de transformador de la sociedad dominicana. Y por eso nosotros vamos a seguir resistiéndonos y proponiendo la unidad del partido y vamos a ir a todos los escenarios que sea necesario. Pero, Eduardo. Perdón para continuar, porque es que me lleva a otra pregunta y quería saber si acudir nuevamente a la justicia, bueno, primero las expectativas ante los precedentes pues que no fueron muy favorables y segundo, si de alguna manera riñe con el proceso que simultáneamente se está llevando a cabo, donde tal vez hay en los últimos días mayor optimismo de llegar a algún consenso, de un diálogo mucho más fluido que tal vez al finalizar el año 2013. Mira, Marjorie, yo soy un enamorado de mi partido. No me voy de mi partido. Y podré estar en desacuerdo con las situaciones y con la dirección de mi partido. Pero, y te digo eso para decirte que yo siempre soy partidario de los diálogos. Soy partidario de cualquier arreglo, de cualquier convocatoria que nos deje convivir en paz en nuestro partido. Ahora, hasta que eso se produzca, hasta el mismo segundo que eso se produzca, nosotros tenemos que mantener la resistencia y tenemos que mantener la esperanza democrática de un partido de casi 2 millones y tantos de personas, de un partido que tiene una historia, que tiene un legado en este país y que tiene un futuro encarnado en liderazgos regionales y liderazgos jóvenes en todo el país, que nosotros no podemos abandonar. Entonces, si bien es cierto, yo estuve muy esperanzado, por ejemplo, con las reuniones de las comisiones que estuvieron la semana pasada, las declaraciones del presidente Mejía en este fin de semana donde hablaba de la necesidad de llegar a advenimiento. Todo eso es positivo. Ahora, en lo que eso se produce, tendremos que hacer lo que hemos estado haciendo. Que ya el Tribunal Superior Electoral nos ha dado pérdida. No,
Pero es que el tribunal nuestro es la historia y la conciencia ciudadana. Y si hay que ir 2.500 veces a ese tribunal, vamos a ir 2.500 veces. Y que sean esos jueces, que se vean ellos en el espejo de la historia, con 2.500 decisiones, que los evidencie. Eduardo, evidentemente que el tema del Partido Revolucionario Dominicano es un problema esencialmente político, aunque tenga estos ingredientes de cuestiones legales. Y es ahí donde uno tal vez tiene que explorar con mayor profundidad la posibilidad de un entendimiento en el partido para devolver, digamos, esa vida institucional a lo que ustedes exigen, hacer la convención, elegir las autoridades, elegir al candidato. Todo parece estar girando en torno a las candidaturas del 16. Ese parece ser el gran tranque, aunque no es el gran problema del partido. Entonces, ¿cómo encontrar una solución a ese tema? Usted tiene razón. Retorcidamente, alguna gente ve la política como una competencia por cargos públicos únicamente. Y mucha gente centra la crisis del PRD en la candidatura presidencial del 16. Yo creo que eso es desafortunado. Un partido político es mucho más que eso. Un partido político es una ideología, es una propuesta de vida, es una forma de conducir un país. Y el PRD tiene que abrazarse de su ideología socialdemócrata, tiene que producir procesos democráticos, no solo para la presidencia de la República, aún incluyendo esa, pero para ser regidores, diputados, para que en nuestros campos, en nuestros barrios, se produzca un proceso de abajo hacia arriba que reformule y renueve esta sociedad. Evidentemente, la retranca se produce con una lucha de intereses entre 2, 3, 4 figuras personales que han lamentablemente priorizado el interés personal al interés colectivo. Y eso ha generado mucha frustración. Ahora, yo le digo a todos mis compañeros que el PRD va a superar a esas figuras. Las va inclusive a poner en la irrelevancia, a menos que esas figuras jueguen el rol histórico que les toca jugar. Y yo no hablo de preferidos. Yo he estado en este último tramo en una posición adversaria al presidente del partido, pero en su momento fui de sus voceros y de las personas que lo apoyó. Inclusive yo soy miembro de la comisión política del PRD a propuesta del presidente del partido, cosa que le agradezco. Ahora, el tema ya no es personal. El tema es que este partido está por encima de mí, por encima del presidente del partido, por encima del pasado candidato, por encima de cualquier dirigente en particular. Y eso es lo que tenemos que luchar. Y esa lucha tiene que ser sin malquerencias, sin odios, sin resentimientos. Yo creo, y siempre lo he dicho, los adversarios de nuestro partido son los herederos de Balaguer que se disfrazan de discípulos de Bosch. Pero ¿cómo, y que esas son la gente que tenemos que enfrentar. ¿Cómo curar todas esas agresiones que se dicen los periodistas en términos públicos y primero, que deja a veces tanta distancia en el orden personal? Lo primero es que yo siempre digo que la política es un maratón, no es una carrera de 100 metros. Y como maratón necesita de resistencia y de tiempo. Lo primero es eso, reconocer que el camino es largo, pero hay que recorrerlo. Y lo segundo es entender que si bien es cierto que hay mucha gente que tiene malquerencias, donde quiera que uno camina, ahora en Navidad, yo me pasé todo este diciembre compartiendo y caminando específicamente en los sectores, los barrios de la capital, y yo le puedo decir a ustedes que la armonía, el aprecio, la familiaridad, la solidaridad en conjunto de la inmensa mayoría del PRD se va a expresar. Usted puede adormecer, usted puede posponer, pero el espíritu vivo de esa fuerza indómita de un partido que enfrentó las botas de Estados Unidos, que enfrentó los 12 años de Balaguer, que enfrentó inclusive las decisiones de hombres ideológicos y con una resiedumbre moral inobjetable, como fue la de Juan Bosch, como la de Jacobo Magluta, como la del mismo Atoy de Camps. No es cierto que ese PRD va a perecer en manos de unos pocos dirigentes, por importantes que sean, que quieran priorizar lo personal a lo colectivo. El PRD va a sobrevivir, va a triunfar, y usted verá cómo este PRD, de la inmensa mayoría del pueblo dominicano, usted lo verá en las calles, en las ciudades, con propuestas a diputaciones, a senadores, a alcaldías diferentes. Yo le pudiera mencionar, lo que pasa es que los nombres son peligrosos, pues siempre hay gente que se le queda a uno. Pero el partido tiene montado un proceso convencional.
Ustedes han iniciado un recurso contra ese proceso en la Corte. Si la Corte fallara en contra de ese proceso, ¿van ustedes a participar en el proceso? Mire, yo creo que lo que ha sucedido con reuniones de un grupo de compañeros de la Comisión Política y otras reuniones, todo eso son escarceos, argumentaciones para imponer una agenda partidaria, que evidentemente a todas luces no es mayoritaria. Y cuando usted propone una convención que no está siendo regulada, pactada de manera mayoritaria, que todo el mundo no se siente cómodo, que todo el mundo no se siente que puede participar, entonces eso es una convención natimuerta, porque es que el que salga electo de una convención organizada bajo esos parámetros no va a tener la legitimidad partidaria, no va a tener el liderazgo partidario. Hay quienes se pueden confundir y creer que 5 jueces o 10 jueces pueden dirigir un partido político. La historia de la humanidad nos refleja que no es así. La política es un sentimiento. Los políticos no somos empleados. Usted no puede dar una orden en un partido político y si esa orden no tiene del aprecio, de la emoción, de la convivencia de quienes han de seguirla, no se sigue. Bueno, podrá haber proclamaciones de que Marjorie es secretaria general o de que Juan es presidente, pero cuando usted lleve eso a las convocatorias, a las movilizaciones, a las protestas, a las campañas políticas, eso será huérfano. Y yo exhorto a los compañeros a no desesperarnos. Hay gente que dice, ay, pero que voy a estar fuera del padrón, que no puedo tener una candidatura. Eso no es así. Todo eso, para usar un término popular, eso es sugestión pantera, eso es allá antimovimiento, eso es queriendo generar presiones, pero eso no perdura en el tiempo. Ustedes verán al PRD haciendo una convención pactada, en conjunto, en la que todos podamos participar. E inclusive, si en esas convenciones se impone la agenda del presidente del partido, yo vendré a este programa a defenderla. Pero tiene que pasar por el tamiz democrático, porque de lo contrario estaremos trabajando para estar cansados. Porque en la política, a diferencia de la empresa privada, usted no puede adocenar, usted no puede obligar. ¿Quién está trabajando para hacer el puente del entendimiento? Mire, lo primero es que yo creo que el puente del entendimiento es la inmensa mayoría de los PRDistas que queremos salvar nuestro partido. Y eso genera en las reuniones de zona, en las reuniones de municipio, ya los compañeros que comienzan a aspirar a alcaldes, a senadores, a diputados, comienzan a generar esa unidad de abajo hacia arriba. Porque mira, ustedes entrevistaban ahora al presidente del Colegio Médico. En las elecciones del Colegio Médico Dominicano, el PRD va dividido y pierde, pero en la capital gana. En las elecciones del Colegio de Abogados, el PRD va dividido y pierde, pero en la capital gana. Ya esos son reflejos de cómo el PRD a nivel local comienza a entender el rol de que trabajar para estar cansado es una industria absurda. Y a nivel local, y eso va a pasar con diputaciones, con senadurías, con alcaldías, con regidurías, y eso va a generar el movimiento de unidad. Y por eso que yo estoy optimista. Ahora, al margen de eso, hay muchos compañeros, por ejemplo, yo hablaba ahora en el fin de semana con Ana María Acevedo, con Orlando Jorge Mera, que fueron parte de los comisionados que estuvieron tratando de llegar a un arribo. Y uno ve el esfuerzo de compañeros, inclusive estuve conversando también con el compañero Jorge Prats, quien ha sido mi adversario en el estrado, y estuvimos conversando de rendimiento. Y yo creo que también alrededor del presidente del partido hay gente sensata, una doña Peggy Cabral, por ejemplo. Hay gente que quiere y que entiende que el partido llevado de esa manera está simplemente condenado al fracaso. Y si bien es cierto que habemos PRDistas que el 2016 no es nuestro alfa y omega, porque el mundo no se acaba en el 2016, y que queremos PRD para largo y que pensamos en un PRD estructurado de una manera muy diferente al de hoy, sí también es cierto que esas masas populares del partido y esos dirigentes tradicionales del partido no pueden seguir yendo a torneos electorales para perder. Eduardo, pero históricamente el conflicto del PRD ha estado en su dirigencia, no en su base. Así es. Cuando Bosch y Peña se conflictuaron era arriba, cuando Atuey de Camps y Hipólito se reunieron era arriba, cuando Miguel y Ramón Alburquerque se dificultaron era arriba, cuando Hipólito Mejía y Miguel se dificultan es arriba. Es decir, el problema del PRD no son su base.
es encontrar una solución a su dirigencia. En la propia experiencia que ha tenido el partido, Jacobo, Magluta y Peña, en fin, ¿aparece alguna esperanza para pensar que esa dirigencia se puede poner de acuerdo? Pero esa misma historia nos enseña a nosotros. Para satisfacer tal vez esas bases. Esa misma historia nos enseña a nosotros que cuando Jacobo Magluta y José Francisco Peña Gómez propusieron congelar al PRD, hubo una mayoría de sus dirigencias y sus bases que dijeron un momento. Inclusive en estos días hubo un artículo de Ibelice Pras de Pérez que relataba esa historia donde jugó un papel preponderante Atuey de Camps, doña Ibelice y otro grupo de dirigentes. Entonces, eso está ahí. Cuando don Juan se va del PRD, yo no recuerdo, no estaba vivo, pero mis familiares eran miembros importantes del PRD entonces. Y don Juan se fue con un grupo de compañeros que hoy constituyen alguos lo que es el PLD, muy distante de lo que pensó Juan Bosch. Pero esa fue más fácil, porque no, vos no quería PRDistas. No es así. Todos los fundadores del PLD eran dirigentes del PRD, todos. Pero se fue un pequeño grupito, pero Bosch claro, no se fue para dividir al partido. No. Bosch se fue inclusive, crisis. Bosch se fue inclusive con la misión de sustituirlo. No. Y era legítimo. Lo que le quiero decir es que en cada una de esas crisis, la composición social del PRD ha resurgido, pero ahora hay un agravante. Es el agravante de que la sociedad dominicana cambió. Antes había unos dirigentes que tenían una mayor influencia. Hay un libro pero muy didáctico de Moisés Naim que se llama El fin del poder, de cómo las sociedades a nivel mundial, ya el poder no es lo que era hace 20 años. Cómo ya ahora por Twitter, por Facebook, por estos medios de comunicación, la gente se comunica directamente. Y ya el líder que no está legitimado de manera democrática, que no puede imponer nada. Por eso es que yo a veces me río cuando algunos compañeros me dicen, bueno, pero que el tribunal, nosotros estamos en los tribunales, vamos a seguir en los tribunales, en los nacionales y en los internacionales, porque esa es una arista del combate político. Ahora, nosotros estamos conscientes de que puede haber 200 sentencias en contra, que no significan absolutamente nada. A la gente compara, no, porque la Junta Central Electoral le dio el PRD a Peña Gómez. A Peña Gómez, que era un hombre que se metió en un barrio en la capital y generaba un sentimiento cuasi religioso, por hablarle de un punto. Peña Gómez era una persona de un arraigo emocional. Peña Gómez era un hombre que a las 2 de la mañana estaba dando un pésame. Peña Gómez era un hombre que se levantaba a las 5 de la mañana y ya tenía escrito 2 artículos. Un hombre que hablaba 5 idiomas, que era un líder inclusive a nivel continental y a nivel mundial. O sea, no fue que le dieron el PRD a Peña Gómez, es que Peña Gómez consiguió esa decisión legal y la hizo valer haciéndose legítimo. El que esté pensando que un mallete le va a dar un partido a cualquier persona está profundamente equivocado, porque eso no perdura en el tiempo. Y como decía, inmortalizó Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial, los que no se rinden no pueden perder. Eduardo, y a propósito de la legitimidad, que es lo que cuestiona la corriente que tú apoyas del expresidente Hipólito Mejía, de todo el proceso y sobre todo de la conformación de la comisión organizadora, y conforme a la exhortación del fin de semana de Hipólito Mejía de mantener esa disposición al diálogo sobre la premisa de las propuestas que hasta ahora se han canalizado, ¿estarías de acuerdo? ¿Entiendes que la propuesta de conformación de esa nueva comisión organizadora con la distribución del 40-40-20 sería idónea y verdaderamente podría proveer la legitimidad del proceso? Mira, Marjorie, comienzo diciéndote que yo no me considero parte de ninguna corriente. Yo me considero un dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. No, te preguntaba porque, como decías, adversario al sector institucional. No, lo que pasa es que creo que lo que está en juego ahora mismo no es la figura del presidente Mejía, ni es la figura del presidente Vargas, Eduardo, ni es la figura de Luis Abinader, ni es la figura de Orlando, ni de nadie. Lo que está en juego ahora mismo es el funcionamiento del PRD, Eduardo, para que todos podamos canalizar nuestras inquietudes. Eduardo. Y sí creo que la comisión organizadora de la convención debe ser reformulada para que todos nos sintamos representados. Eduardo, voy a pedir tu anuencia para dar una noticia de último minuto que acaba de acontecer. Ocurre que el general Juan Ramón de la Cruz Martínez acaba de morir en un accidente de tránsito en la carretera de Bonao. Dice que el alto oficial viajaba con su hijo y que el vehículo quedó totalmente
destruido. No sé lo que ha pasado con el hijo. También falleció el hijo. Entonces murieron los dos. A causa de este accidente y de estas muertes, el jefe de la policía anuncia la suspensión de las actividades que tenían programadas para hoy en el sector de Boca Chica, de manera que expresamos esta información, expresamos nuestro pesar a los familiares, a la esposa, a las demás familias y a los miembros de la Policía Nacional. Lamentable situación. Muy penoso, lamentablemente una víctima más de los accidentes de tránsito. Eduardo, en visto enero, comenzando el año, comenzando el proceso de convención del partido, a pesar de que en la propuesta última que se cruzaron ha habido negación de si era, si no era, ¿pudiera aparecer ahí en esa posibilidad alguna solución, algún entendimiento? Pero, claro que sí, la historia nos enseña que por más crispados que estén los enfrentamientos políticos, siempre puede haber adveniencia política. Y la orfandad en la que está la oposición política dominicana nos convoca a ello. Por ejemplo, el PRD tiene que centrarse en una postura clara y contundente con respecto a la reforma migratoria del vecino país, con Haití. Nosotros tenemos que tener una propuesta clara y contundente en cuanto al problema de la energía eléctrica, en cuanto al problema de la delincuencia, en cuanto al problema de la educación. O sea, de eso es que nosotros los dirigentes del PRD tenemos que venir a estos medios a hablar. Y hasta que nosotros no entendamos eso, seguiremos colocando al único instrumento que le queda al país que le puede hacer frente al PLD. En estos días se ha comentado mucho, gente muy bien intencionada, con grandes acervos culturales que proponen la creación de una nueva formación política. Y yo digo que eso sería un experimento innecesario. Porque lo que nosotros tenemos es que coger lo mejor del PRD, que es la mayoría, que es nuestra historia y nuestro futuro. El PRD tiene liderazgos regionales y juveniles sorprendentes. Y eso es lo que tenemos que reivindicar. Eduardo, gracias por estar aquí con nosotros y siempre será un placer. Buena suerte para este año 2014. Igual a ustedes. Bueno, siempre muy agradecidos de tenerte y de esta manera concluye la participación del doctor Eduardo Sanz Lobatón, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. De esta manera también nos despedimos de todos ustedes y los invitamos a que nos acompañen como cada mañana en una próxima entrega de Matinal Mañana. Hasta entonces. Estás viendo Telemicro. Eso es normal, eso siempre pasa. No sé a qué se escribió el productor, entonces a lo mejor, pero hoy es 1, 13, 14. Mira, sí dice muy 13. Ahí está, todo el mundo está dormido, pues que gracias, Carlito. Bien mandadito. Despierta. Porque el primer mes pone uno siempre los cheques 2013. Exactamente. Y eso es normal. A todo el mundo se le perdona. Y hay veces que la gente lo hace adrede pensando que no lo van a cobrar, señores. Se lo cobran igualito, inclusive si lo pones para adelante, también te lo pueden cobrar. Sí, señor. Sacha, es una ley, es una ley. Buenos días. Todas las noticias que están sucediendo, ¿qué está pasando? Bueno, hay preocupación primero en Puerto Rico por un terremoto que sacudió la isla. Les voy a contar exactamente dónde y cuántas réplicas se han registrado hasta el momento y algunos daños también materiales. Y una noticia también que tiene consternado a nuestro querido Johnny y a Alan Thatcher, que tiene que ver con lo que hizo un piloto con relación al avión que él estaba pilotando. Aterrizó en el aeropuerto equivocado. Las autoridades no se explican todavía cómo, están investigando, pero tengo detalles de este incidente y de otro también en las alturas que pues generó un poquito de pánico entre varios pasajeros. Yo voy a llamar a un amigo mío. Yo voy a llamar a un amigo mío que trabaja en la control, porque es que no tiene sentido. En ese caso, ¿la culpa es de quién? ¿Del piloto o...? Hasta donde yo tengo entendido, tiene que ser de la torre de control, porque son los que dirigen. Vamos a ver, vamos a ver. Sí. Yo les cuento los detalles de la noticia. Te voy a preguntar ahorita. Oigan, hay que felicitar.